Hola Débora, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Buen viernes. Modo fin de semana. Sí, Entre totalmente, nosotros. totalmente. Pero bueno, acá estamos porque más allá del día no laborable y del fin de semana largo y del feriado del lunes, la verdad que pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sobre todo, pareciera haber como un hilo conductor, por lo menos en las noticias que irrumpen en estas últimas 48, 72 horas, que es el poder, la corrupción, el dinero que no está ni en las rutas, ni en los medicamentos que podrían haber sido más accesibles o serlo aún hoy para la gente. Yo, bueno, primero de la causa Cuadernos, que en un ratito vamos a profundizar, las declaraciones de cada uno de los arrepentidos, dicho de manera, digamos, no técnica, ¿no? Imputados colaboradores. Son impresionantes, porque Cristina, por supuesto, desacredita todo, pero no es que uno dice, vos decís, bueno, lo presionaron, se asustó, dijo que Cristina y los bolsos y la plata y Néstor, uno. No, no, son 25. Sí, y además dichos en 2018, ¿no es cierto? Dicho en 2018, todo lo que se leyó es lo que está en el expediente desde entonces y son la sustancia con la cual el tribunal llega a las conclusiones que están teniendo en la semiplena prueba D. Bueno, entonces eso por un lado. Y por otro lado, la información de la Agencia de Discapacidad, todo el capítulo de Calvete, de, bueno, Achabayán, Españolo. Realmente, a mí lo que más me impactaba, viendo a cada uno de los personajes y el tiempo que hace que están dando vuelta por el sistema público de salud o vinculados con el lobby de los laboratorios, es que esto arranca hace décadas, ¿no? Porque, por ejemplo, Achabayán, que está preso en Mendoza, sí, empezó buscando un cargo público en el municipio de Pilar, en el Hospital Materno Infantil, en el año 2009. Y desde ahí empezó un derrotero, ¿no? Después se acomodó un poquito mejor y fue ya secretario de salud del municipio. Después se acomodó un poquito mejor y tuvo un cargo ya no municipal, sino provincial, ya gestión de María Eugenia Vidal. Mirá todo lo que te digo, ¿no? Cómo iba atravesando las distintas fuerzas políticas. Después se acomoda mejor entonces en la provincia de Buenos Aires. Después pasa en el 2018 ya gestión de Macri a Landís. Siempre en el área de licitaciones de medicamentos y todo el sistema de salud. Se convirtió en un profesional de esos temas, digamos. Sí, es un médico urólogo, si no me equivoco. Urólogo, sí, exactamente. Que bueno, es un poco la línea de Achabayán que tenían como dos unidades de negocios distintas, ¿no? La de Calvete y Españolo parece ser distinta a la de Achabayán y Garbellini. Y luego, bueno, también, ¿no? Lo que pasa con Calvete y Españolo. Calvete también viene dando vueltas desde la época de Néstor Kirchner y fueron atravesando, o sea, no les importa quién gobierna, ¿me entendés? No les importa si son peronistas, radicales, libertarios, les importa que les permitan seguir con la estructura que ellos le traen llave en mano. Mira, el negocio es este. ¿Podemos seguir? Listo, repartimos para arriba. Y así fueron atravesando todas las administraciones. Carlos incluso tenía información de, bueno, inminentes decisiones en relación a funcionarios que no es que tienen que renunciar, los tienen que echar. Porque todavía hay, mira esa lista. Sí. Carlos, ¿qué es esa lista? La Buenas tardes, Débora y Paulino. Bueno, lo importante es que ayer le pidieron la renuncia a Susana Calvete. Susana Calvete es una funcionaria de la Secretaría de Coordinación, que es lo que reemplazó a la Secretaría de Industria a cargo de Pablo Lavigne. Hay que recordar que la Secretaría de Industria, no hay más Secretaría de Industria en el gobierno de Milei, por lo tanto hay que preguntarse por qué hay tantos funcionarios en la Secretaría de Industria si la Secretaría de Industria ya no funciona. Ese es un punto. Susana Calvete, la hermana de Calvete, que desde hace mucho tiempo, me dicen, estaba anteriormente en la Secretaría de Comercio y fue nombrada en la Secretaría de Coordinación de Producción. El otro es Javier Ciardini, que es la pareja de Ornella la hija de Calvete, a la que le encontraron los $700.000, sí, euros y varios millones de pesos. Y él estaba en ese allanamiento también. La pareja. La pareja. Que sigue siendo funcionario hoy. Es funcionario. Le están por pedir la renuncia, por lo que me dicen a mí, fuentes cercanas al Ministerio de Economía, porque es subsecretario de Gestión Pública de la nueva Secretaría de Coordinación de Producción a cargo de Pablo Lavigne.
Claro, por eso, a ver, acá primero que hay todavía en esos cuadernos ese listado del Círculo Tuco. Aparte, no sé si advertiste, porque otra vez hablamos de cuadernos, ¿no? En la casa, en uno de los allanamientos en esta famosa casa del Aljibe, que fue en su momento un centro cultural de personas muy reconocidas del mundo de la intelectualidad, pasa luego a manos aparentemente un testaferro de vudú, luego aparece el que era en ese momento la pareja de Melody Racauskas y Espinosa, y aparecen, bueno, ahí se secuestran 4 teléfonos celulares de los que se desprenden muchos de los chats que hemos visto en estas horas y los cuadernos. Y ahí hay algo importante, Débora, que vos dijiste ayer, los números. Sí, porque no es tan correlativo. Yo cuando empezamos, esto llegó cuando estábamos en vivo, entonces no es que hay una correlación 1, 2, 3, 4 en cada uno de los nombres. No, hay algunos que tienen el número 1. Otros que tienen el 7 y se repite 7, Otros que tienen el 7. Bueno, dicen que es por cada función que realizaban, por lo que me cuentan. Y lo otro importante es que ese cuaderno, que dice arriba, que vos dijiste ayer, que es raro, se llama Tuco. Yo pensé, bueno, porque es como una especie de círculo rojo, en donde nosotros el círculo rojo denominamos aquella estructura de poder. Dije, bueno, será como el círculo rojo blue o una, no sé. ¿El Tuco qué sería? ¿El dinero? No, el Tuco sería un apellido. ¿Un apellido? Ah. Un apellido que dicen que de alguna manera hay que empezar a buscar el pez gordo de toda esta organización, que vienen, dice, desde el año 2011. Así que si vas a tener que ir hasta el 2011, me parece que no se va a resolver mucho. Claro, bueno, sí. A ver, es cierto que esta estructura viene desde hace muchos años. También es cierto que si vos querés esconder un elefante, lo mejor que podés hacer es poner una manada de elefantes, ¿no? Entonces, si retrotraemos esto al 2011 y probablemente el volumen de información que empiece a aparecer haga que esto quede en la nada. Igual, y hay otro nombre importante, sí. Hay otro nombre importante que es, no sé si es el marido o el ex marido de Susana Calvete, que casualmente cumplió funciones en Landís. Ah, ¿también? Sí. También estaba en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. Todo esto de los cuadernos, todas estas irregularidades y anomalías que estamos marcando, además, vale la pena decirlo una y mil veces. Se dan en un Daniel López, el nombre. Daniel López, entiendo que es el ex. Todo esto se da en un contexto donde el Congreso reacciona frente al planteo de familiares, frente al planteo de las familias que estaban viendo menoscabado su nivel de prestaciones, con prestadores que definitivamente estaban con ingresos diezmados, en medio de una situación extraordinariamente crítica en muchos casos, muchos de los cuales dejaron de serlo, para un sector que no tiene cómo reemplazar rápidamente prestadores, en una Argentina en donde el ajuste también lo padecieron ellos, pero no lo padeció el sistema corrupto. Bueno, por eso... No lo padeció la casta, no lo padeció los que usufructuaron de ese sistema. Y el Congreso mismo votó una ley y con las mayorías especiales que la Constitución requiere, encomendó al Ejecutivo a que promulgue una emergencia en materia de discapacidad que el Ejecutivo tampoco nunca acá hay un acató. tema muy importante, Paulino y Débora, que tiene que ver con la política y que ayer contó Jenny que Carlos Garbellini, Danieles, ¿no? Daniel. Garbellini se negó a declarar ayer. Bueno, ¿Quién nombró a Garbellini? ¿Quién Es nombró la a pregunta que hay Garbellini? que hacerse. Bueno, hay que hacerse Bueno, no, yo lo que ¿Quién quería... lo nombró a Garbellini en Landís? Lo que quería apuntar respecto a lo que decía Paulino de la conflictividad con el tema de discapacidad en esta gestión es lo que se desprende de los chats que nos hizo conocer ayer Nico Pizzi en su nota de La Nación. Correcto. Porque cuando ese viaje a Israel se frustra para Calvete y en su lugar va Garbellini, el intercambio de chats lo que dice es, con todo el lío que se armó acá con discapacidad, pide Cariña que no vayas, que el embajador Axel Banish de Israel dice que no viajes. ¿Quién viaja en lugar de Calvete? Garbellini. Entonces acá aparece o aparenta que había distintos intereses o unidades de negocios, cuando digo negocios / corrupción, ¿no? Y que por un lado estaban Calvete y Españolo, que tenían mucha intimidad en ese intercambio de chats, que se conocieron no hace demasiado tiempo, cuando empieza Milei a irrumpir en la vida política, y por otro lado a Chabayán y Garbellini, que vienen hace años robando
del sistema de salud. O sea que probablemente era una puja entre quién administraba esos negocios. Yo creo que sí. En el medio, no vale la pena decir, estamos hablando de alguien que visitó al presidente en 44 oportunidades entre Casa Rosada y Olivos. Españolo, que fue su abogado personal previo a ser presidente, que solo estuvo allí por la condición de amistad con el presidente, porque no tiene ningún know-how, ni expertise, ni conocimiento del mundo de la discapacidad. Bueno, de hecho, y a este señor vino a desmentir, entre otros, a esta pantalla, un chiquito con la condición de TEA, trastorno del espectro autista, Ian, diciéndole que él estaba mintiendo porque en la reunión en privado les había dicho algo que después desmintió en público. Antes Esteban Trebuca aquí a la mañana más Pero va un tema que es muy importante, porque hay uno de esos chats, está en la causa, lo tiene Jenny, que es del año 2022, donde se están preparando ya, donde dice que nos empezamos a preparar para ver quién llega, o sea... Bueno, cuando dice hay que hablar con Karina, ¿a ese te refieres? El anterior todavía no existían los Milei acá. Ah, ok. Creo que es diciembre, diciembre de 2022, es lo que yo te digo, donde dice que van a viajar a Tenerife si todo anda bien. Es lo que yo te digo, esta gente que viene aceitando este sistema de corrupción vinculada con la salud, con la compra de medicamentos de alto costo, con los insumos para proveerle a todo el sistema público de salud, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con el caso de Achabayán, como les contaba. Ellos buscan, o sea, han sido transversales a todos los gobiernos. Entonces llegaba un gobierno nuevo y decían con quién hay que hablar. ¿A quién hay que ir a llevarle negocio? Vos fíjate que cuando Achabayán llega a la función pública, ya pasa del ámbito municipal en Pilar a la provincia de Buenos Aires con Vidal, entra, bueno, en una choca, digamos, con la que era la que estaba a cargo de salud en el gobierno de Vidal, y él se va. Cuando uno en la superficie dice, bueno, habría diferencias en el modo de administrar o de gestionar, a lo mejor las diferencias eran que uno robaba y el otro no, o que tenían negocios o intereses distintos. Dato importante, Débora, el plan Incluir Salud. A mí me cuenta gente del negocio de la salud que el plan Incluir Salud puesto adentro del Andís es una idea de Pablo Achabayán. Bueno, por eso es un personaje que a lo mejor... estuvo todo armado de alguna manera. Claro, es que era un negocio llave en mano, venían hace Porque antes décadas. existía el PROFE. El PROFE era un plan que los medicamentos no se compran como se compra con el Incluir Salud, donde automáticamente en el PROFE había licitaciones, había formas de comprar distintas. Acá el Incluir Salud estuvo armado de alguna manera para la corrupción. Bueno, Calvete, que llega, por ejemplo, a La Matanza, ¿no? Al Consejo Deliberante. Llega, si no me equivoco, por Juntos por el Cambio. Sí. Porque daba lo mismo. Cambiemos, creo que en ese momento. Claro, no hay una ideología o una afiliación partidaria. Da lo mismo. Vos tenés que buscar el instrumento para llegar y para seguir haciendo los negocios. En cualquiera de los casos al gobierno le asiste la derecha en términos de decir, bueno, depuremos. Ya está, salgamos rápido. Ojalá. Ojalá prime el hecho de decir, bueno, todo esto que es estructural, que es sistémico... Nos equivocamos porque Españolo está ahí por una decisión política, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, hay que entender que todo esto no es fácil de la noche a la mañana, pero la ejemplaridad tiene que ser extraordinaria de aquel que quiera terminar con todos estos sistemas. Claro que sí. La ejemplaridad la que construye autoridad. Eso, cuando nosotros ayer poníamos alguno de los chats en los que estos personajes decían, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién llega a Karina? Hay que hablar con Karina. Yo decía, bueno, la justicia lo deberá probar. Yo no sé si Karina estaba al tanto o no estaba al tanto. Lo que sí me dicen esos chats es que estos personajes necesitaban, porque es un chat que tiene fecha al inicio del gobierno de Javier Milei. Lo que ellos decían es, a ver, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién es la persona de poder? Para ver si podemos seguir adelante con nuestra estructura de negocios / corrupción. Y el capítulo aparte para mí es el de Calvete. Calvete estaba condenado, no en una causa abierta, condenado con sentencia firme por explotación sexual, corrupción de menores, todo lo que se te ocurra, trata. ¿Qué hacía libre? ¿Alguien me puede explicar qué hacía este hombre libre siguiendo con la estructura de negocios, chateando con su hija, diciendo zafamos porque la policía no encontró nada o no entró y después finalmente le encuentran el dinero? ¿Qué hacía, no? Esta gente, realmente eso es inexplicable. Ahora, bueno, ya con esta sumatoria de investigaciones quedó detenido, ¿no? Yo creo que esto es un cimbronazo que tiene que hacer recapitular al gobierno algunos temas.
porque todo esto se dio, digo, en simultáneo a toda una discusión que había con el área. No es que era un área que no estaba siendo observada, no estaba siendo mirada con detenimiento, con detalle, estuvo expuesta a un debate público, a marchas, a un correlato de discusión pública que había ganado incluso la calle. Entonces, eso es lo que más ruido hace dentro de un gobierno que efectivamente va acomodando en el andar muchas piezas, porque es un gobierno novato en ese sentido, porque la rareza es que el presidente empieza su carrera política siendo presidente. Eso es inédito, casi, ¿no? Porque 2 años de diputado nacional y luego presidente de la nación. En lo bueno y en lo malo. Y en un ratito también nos vamos a meter, Paulino, porque todo un poco es revulsivo, ¿no? La descripción del sistema de recaudación del kirchnerismo, ¿no? Que es tremendo. Es todo, es de 2003 a 2015, o sea, no queda nada fuera, o 2005, 2015. ¿No? Cuando vos lees, no, en un momento llegué a Juncal y Uruguay y me encontré, esa vez era una entrega muy grande, tuvimos que entregar una valija con 8 millones de dólares, había 20 valijas. Vos decís, vamos, dale. ¿No? El modo en el que el sistema de recaudación funcionaba, impresionante. En un ratito lo vamos a compartir porque, bueno, la derivación de las audiencias que se están llevando a cabo todas las semanas en la causa Cuaderno. Me parece muy importante, Débora, que efectivamente se ponga el foco en todo eso que es el pasado, en esto que es el presente, aunque tiene componentes de pasado, porque en todos los casos estamos hablando de una sociedad que está rota, que tiene un nivel de pobreza muy alto, que tiene padecimientos, que tiene mucha angustia, que tiene una economía estancada hace más de 10 años, que tiene un mal vivir en muchos segmentos de la sociedad y que todo esto no hace más que enemistarla con aquel que toma decisiones, enemistarla con un sistema, enemistarla incluso con los representantes, que lo sienten distantes, lo sienten esquivos, lo sienten haciendo lo propio, no en beneficio del conjunto de la sociedad. Por eso reconstruir ese puente, ese lazo, entre otras cosas, requiere una enorme ejemplaridad por parte de los que administran. Ojalá que llegue el tiempo. Ojalá, y que la justicia actúe para que la impunidad no sea lo que prime, ¿no? Y esas condenas ejemplares le sirvan a otros, aunque más no sea por temor, ¿no? Ejercer la función pública con transparencia. Que sea muy costoso. Gracias, Paulino. Enorme placer. Igualmente para mí. Lindo fin de semana. Igualmente, Paulino, nos reencontramos el lunes. Bueno, bienvenidos a todos en este día feriado.